Bienvenido nuevamente a mi canal, mi nombre es Gerson Mora, soy mentor y fundador de la Academia Real de Conocimiento y de Superhumano Podcast. El día de hoy quiero dar un inicio completamente de cero a mi canal. Quiero empezar a crear contenido mucho más elaborado, mucho más pensado, mucho más constante. Y en este primer video de esta nueva etapa de videos que voy a hacer, quiero contar un poco sobre mi historia rápidamente. Yo no quiero que mi historia parezca una historia así súper trágica para hacerles sentir a ustedes de que no causar una lástima, porque no es así. Simplemente quiero expresar un poco de lo que ha sido mi vida resumida. Puede que más adelante lo haga de una forma más extensa, pero en conclusión quiero contarles hoy un poco de mí. Yo crecí en una familia absolutamente normal. No crecí ni en una pobreza extrema, no crecí sin ninguno de mis dos padres. Yo crecí con mis dos padres y tengo una hermana. Y pues no, nunca tuvimos muchísimo dinero, siempre vivimos muy justos, sobreviviendo pues el mes a mes con lo que se sobrevive con un salario mínimo. Pero nunca me faltó nada, siempre tuvimos un plato en la mesa que comer, gracias a Dios. Nunca vivimos en la calle tampoco, nunca pasamos pobrezas extremas, siempre tuvimos estudio. Entonces por ese lado yo no me puedo quejar en la vida. No voy a mentir aquí simplemente para causar lástima, pero sí es evidente que nunca nos sobró el dinero como tal para poder tener grandes opulencias. Crecí en una familia normal, católica. Yo soy colombiano y como allí es de costumbre, crecimos en una familia 100% católica. Esto de las creencias va a ser un punto fundamental, el hecho de haber crecido en una familia católica, porque yo creía plenamente que existía pues Dios como la religión católica lo pinta. Me gustaba mucho ir a la iglesia, invitaba a mis padres a que fuéramos a la iglesia. Y poco a poco, al ir creciendo, me di cuenta de que las religiones en sí son una gran empresa que lo único que buscan es jugar y rentabilizar la fe. En este orden de ideas me volví supuestamente al ateísmo, donde creía simplemente lo que la ciencia me decía, creía simplemente en hechos concretos, en todo lo que la ciencia pudiera mostrar, que aunque en cierta medida me ayudó a desarrollar como cierto raciocinio, cierto intelecto muy importante que era primordial para que más adelante entendiera muchas cosas. Es evidente que ir al extremo de no creer en absolutamente nada fuera de lo material es ignorar completamente cómo funciona el universo. Después de esto empecé a investigar un poco sobre la historia, sobre el origen del ser humano, sobre la evolución, sobre antiguas culturas, sobre antiguas arquitecturas, y me di cuenta que hay un patrón muy importante que no muchos se llegan a cuestionar, y es que muchas de estas culturas antiguas tenían, bueno, una tecnología súper avanzada que al día de hoy todavía no entendemos cuál era. Tenían conexión con otro tipo de seres que ellos llamaban seres de las estrellas o seres angélicos, o les tenían muchos nombres, que con el tiempo se volvieron sus dioses, que en su ignorancia creían que eran dioses, pero parece ser que eran otro tipo de entidades más allá de este plano físico dimensional, que les ayudaron mucho y les proveían los conocimientos suficientes para crear tecnología muy avanzada. Llegué a la conclusión de que existían otro tipo de seres que desconocía totalmente, y me empecé a adentrar un poco en este mundo como de lo paranormal, donde yo me veía en medio de historias de tanto de amigos como de familiares que me decían que existían, bueno, por un lado los fantasmas, por otro lado los extraterrestres, pero siempre que estaba esta idea de que existía algo más. Y al ir investigando
en este tema de los fantasmas, de psicofonías, cosas así que tienen que ver con este mundo paranormal, me di cuenta de que existe un mundo totalmente desconocido que no nos atrevemos a explorar, como lo que sucede con el mar. Conocemos más lo que sucede de la tierra hacia arriba que la tierra hacia abajo, que el agua del mar hacia abajo. Con el tiempo empecé a concluir de que este tipo de seres funcionaban de un modo más sutil, no como la materia opera, no como la materia en su naturaleza misma está funcionando, sino como en este tipo de cosas más sutiles, más menos densas, operaban. Y me di cuenta que existe algo llamado energía. Empecé a investigar temas de energía. Me involucré en filosofías antiguas, empecé a estudiar diferentes tipos de religiones y empecé a descubrir que podría llegar a ser posible que existiera realmente la energía, una energía que pues hasta el día de hoy es algo incomprensible para el ser humano. Es algo que existe, es algo de lo que compone en su naturaleza la esencia del ser humano, del mundo y de todo el universo. Poco a poco empecé a tener este tipo de creencias sobre la energía, sobre la vibración, que es la forma en la que se manifiestan diferentes tipos de energía, y de la frecuencia, que va muy relacionado con la vibración, la frecuencia vibratoria. Y descubrí de que realmente absolutamente todo está vibrando en cierta frecuencia, o sea, en cierto tipo de energía, pues cada frecuencia vibratoria es un tipo de energía en particular. Y empecé a descubrir de que los colores, las formas, las personas, los pensamientos, todo tiene una frecuencia vibratoria en particular, o sea, una energía. Y inevitablemente me volví a la misma creencia de que, bueno, en este orden de ideas, si existe la energía, existen planos sutiles que se componen 100% de energía, entonces puede llegar a ser posible que existiera Dios. Y poco a poco empecé a investigar sobre cómo veían las diferentes culturas y filosofías antiguas, cómo veían a Dios, cómo se contactaban con Él, cómo se comunicaban con Él, cómo se comprendían a sí mismos como seres humanos creados por Dios. Entonces, al ir investigando todo esto, me di cuenta que aunque originalmente ellos creían en algo muy puro y muy real, poco a poco se fue tergiversando esta información para el propio beneficio egoísta del ser humano. Entonces me di cuenta que cada religión tenía una parte de la verdad y me adentré en el mundo de la investigación de todo este tipo de temas. Poco a poco llegué a la conclusión de que Dios es real, de que Dios existe y que inevitablemente tenemos una conexión constante con Él. Pero llegar a vivir esto realmente, que las personas entiendan esto realmente y cómo funciona, conlleva todo un camino de introspección, conlleva todo un camino de autodescubrimiento y de conocerse realmente a sí mismos y al mundo que lo rodea. Entonces ya en mi adolescencia, pues alterno a la vida normal que llevaba, seguía investigando e indagando temas. Inevitablemente caí en temas de chamanismo, porque todo llevó a lo mismo, todo resultó llevando a temas de chamanismo, donde ellos realizaban ciertos rituales con plantas sagradas, con cantos, con mantras, con mudras, tenían varias herramientas para contactar con Dios. Entonces decidí, inevitablemente, bueno, no es porque lo decidiera, inevitablemente resulté llevando a cabo mi propia ceremonia de conexión con Dios por medio del LSD, y ahí fue que descubrí que es una herramienta poderosa para abrir lo que muchas personas llaman el tercer ojo, pero no es una herramienta que cualquiera pueda usar, es una herramienta que se usa a la ligera, es una herramienta que nosotros debemos usar para ampliar nuestra percepción, no todo el tiempo, cada ciertos momentos de nuestra vida, para poder entender más. Y no solo entender, sino poder ver, pues ya que el LSD
los hongos de psilocibina y muchos de estos, la ayahuasca y muchas de estas sustancias lo que permiten es ampliar la percepción para poder ver cómo funciona la realidad en sí misma, cómo funcionamos, cómo operamos nosotros y cómo opera el universo y Dios mismo. Cada experiencia es única, cada experiencia es diferente. Hay personas que nunca deberían probar esto, hay otras que deberían dedicarse a ser chamanes, a guiar a las personas por medio de estos rituales. Pero es todo un mundo que hay que quitarse tanto el tabú como también no tomarse como si fuera a la ligera. Inevitablemente me vi envuelto en ciertos tipos de experiencias que me permitieron ver cómo funcionaba el universo, cómo operaba Dios, cómo operan los ángeles, los demonios, el diablo, cómo operan diferentes tipos de entidades, cómo opera el mal en este mundo, cómo nosotros podemos ser una herramienta tanto para el bien como para el mal. Pero todos estos temas los podría llegar a tratar mucho más adelante en otro vídeo posterior. Hoy simplemente quería dar un abrebocas de mi experiencia personal y de cómo he llegado hasta el día de hoy. Pues todo este tipo de proyectos que estoy intentando crear surgen a partir de todas estas experiencias, de una conexión que tuve profunda con Dios que me reveló cierta información y me reveló mi propósito, que mi propósito es cambiar la vida de las personas, ya sea por medio de una conferencia, por medio de una mentoría, por medio de simplemente estar cerca con mi presencia, de ser la luz para ellos, de simplemente acompañarlos, pero mi propósito en sí, y creo que es el propósito de todo el mundo, es mejorar esta tierra, mejorarla. Actualmente está sumergida en cierta oscuridad, en cierto caos, y nosotros tenemos que ser la luz de este mundo. Nosotros tenemos que iluminar en cada momento, cada lugar y a cada persona con quien nos crucemos. Y todo eso se da por medio del propósito que tú tienes, por el propósito que yo tengo, que es, en este caso, crear este video el día de hoy. En este momento mi propósito es crear este video, editarlo y subirlo. Ya mañana mi propósito va a cambiar, pero todo siempre va en una dirección. Todo siempre tiene un objetivo que normalmente es impactar la vida de las personas positivamente. Hoy simplemente quería contar un poco de mi vida, en resumidas cuentas, resumir bastante cómo ha sido mi experiencia de vida y poder llegar a la conclusión de que tengo que cambiar la vida de las personas por medio del contenido, por medio de conferencias, por medio de mentorías. Si tú crees que es posible cambiar el mundo es porque dentro de ti tienes las herramientas suficientes y el poder necesario para cambiarlo. Yo creo que es posible porque yo soy la luz del mundo y tú también lo eres.